que he subido al grupo como mensaje es este pequeño modelo. Es un resumen acerca de los modelos atómicos que hemos tratado en las anteriores clases y lo he clasificado tanto en clásicos, modernos, especificando el año, están en un orden, las características particulares que se tienen y espero que les sirva y les pueda ayudar como que un pequeño resumen para que estudien posteriormente en los siguientes temas, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar con nuestro tema de la clase número 4 de hoy y vamos a hablar acerca de los números cuánticos. Cuando hablamos de esto tenemos que mencionar de que existe el número cuántico principal, el número cuántico secundario o del momento angular, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin del electrón. Vamos a iniciar con nuestro número cuántico principal. ¿Qué nos dice esto, no? Para esto vamos a recordar un poquito que la distribución de los electrones en los diferentes átomos, en este caso vamos a tomar un hidrógeno. La mecánica cuántica precisa tres números cuánticos fundamentales, por decirlo, ¿no? El principal, el secundario, el magnético, y también nos habla un poco acerca del spin. Y todo esto está relacionado con los números que van a derivar de una solución matemática que nos planteaba Schrödinger, ¿no? Entonces vamos a recordar a Schrödinger y él nos daba el modelo de la mecánica cuántica del átomo. Es así que llegamos a que los números cuánticos van a ser parámetros que van a describir en forma relativa la posición de un electrón. Entonces, antes mirábamos como que el electrón iba a estar ahí divagando y todo, pero no, ya sabemos que el electrón se encuentra en su orbital, existen niveles de orbital y todos siguen un orden predeterminado. Entonces, ¿cómo vamos a ir conociendo esto? A través de ecuaciones matemáticas, ha sido comprobado todo, además de partes experimentales. Y nos dice que este número cuántico principal está representado por la letra n. Este va a describir el tamaño de un orbital que puede tomar valores enteros de 1, 2, 3 e infinitas veces. Siempre va a ser un valor entero. También nos dice que se relaciona con la longitud promedio del electrón al núcleo. Si los electrones están alrededor del núcleo, entonces este número cuántico principal nos va a decir qué tan cerca está de este núcleo. Entonces, cuanto más grande es el valor de n, mayor es la longitud entre el electrón en el orbital respecto al núcleo. Y en consecuencia, el orbital va a ser más grande. Por ejemplo, si tenemos que nuestro número cuántico principal, en este caso para este electrón, es de 1, es pequeño. Es de 2, aumenta de tamaño. Y ya cuando es 3, sigue aumentando de tamaño. Quiere decir que cuando es el del nivel 1 va a estar más cerca del núcleo. Cuando es el 2, un poco más lejos, y 3 más lejos, y así sucesivamente. La imagen que tenemos aquí nos puede detallar que este electrón se encuentra en un parámetro donde están los tres dimensiones, ¿no? Tenemos a X, a Y y a Z. Y la dispersión que se puede notar es la siguiente. Entonces, sabemos que no tiene una forma definida exactamente, pero lo que se logra observar es una forma esférica, generalmente, porque sabemos que los orbitales están en esa forma. Entonces, cuando hablamos del número cuántico secundario, este está representado por la letra L y él va a describir la forma de los orbitales. Los valores de L dependen del valor del número cuántico principal para cierto valor de N. Y L tiene todos los valores enteros posibles desde 0 hasta n-1. Entonces, acá seguimos recordando de que son valores enteros. Entonces, si sabemos que para un n que sea igual a 1, L
va a ser 0 cumpliendo esta regla. Si n vale 2, L va a tener los valores de 0 y 1. Cuando n es 3, L puede tener los tres valores, 0, 1 y 2. Entonces, el valor de L se designa con las siguientes letras. Ya hablamos un poco acerca de los orbitales que tenemos. Cuando este subnivel o el número cuántico secundario L es 0, va a estar en el orbital S. Cuando es 1, P. Cuando es 2, D. Cuando es 3, F. Vamos a hablar en forma general los más usados, por decirlo. Acá tenemos una tabla que describe esto. Cuando este subnivel o el número cuántico secundario es 0, recordamos que es S, 1P, SD, 3F, 4G, 5H. Pero ¿por qué SPDF? Es una pregunta algo recurrente, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué es que llegan a tomar este parámetro? Bueno, vamos a hablar acá específicamente acerca de estas pequeñas letras de los subniveles. Y para eso vamos a recordar algo. Los físicos que estudiaron los espectros de emisión atómica observaron que algunas líneas eran finas. Cuando se reflejaba la estructura de este electrón, llegaban a tener una característica. Cuando eran finos se les denominaba sharp, que es una determinación en inglés, y otras eran difusas y algunas eran muy intensas y se referían a ellas como principales. Entonces, gracias a este experimento es que llegan a determinar este número cuántico secundario que está regido por estos orbitales, ¿eh? Entonces, ¿qué son los orbitales? ¿Qué forma tienen? Es algo que nos podemos preguntar. No hablamos un poco de esto, pero ¿qué es? Conocemos nuestro átomo, sabemos que están girando en estos orbitales y dentro de estos orbitales se encuentran los electrones. Bueno, un orbital carece de una forma definida porque la función de onda que lo distingue se extiende desde el núcleo hasta el infinito. Va desde adentro hacia afuera y con él se puede observar que la densidad electrónica decae muy rápido con el aumento de esta longitud. Entonces, mientras más lejos, más grande, pero la energía va a ir disminuyendo. Conviene imaginar que los orbitales con una forma específica, sobre todo cuando se estudian los enlaces químicos, pueden formar átomos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando estos ya comienzan a tener una estructura más definida, ya nos denotan los átomos. Podemos decir aquí que solo hay uno. Acá dos, acá tres. Es algo relativo. Pero esto vamos a explicarlo más adelante un poquito, conociendo un poquito más acerca de los demás elementos químicos que están en la tabla periódica. Aquí vamos a hablar específicamente acerca del orbital S o Sharp, como es conocido, ¿no? Y acá nos dice que el orbital S está representado como un diagrama de contorno. ¿Cuál es ese? Esto. Esto es un diagrama de contorno. Entonces, esta representación es prácticamente una esfera, que nos dice que cuando es un orbital S va a tener una forma esférica. Como podemos ver en los ejemplos que tenemos 1s, 2s y 3s, y estos están basados en el hidrógeno. Recordamos un poquito que anteriormente vimos que el hidrógeno era uno de los elementos que se encontraba en tres diferentes maneras y era conocido como una especie química. Eran los tres isótopos del hidrógeno. Entonces acá lo tenemos. Y acá nos dice que todos los orbitales atómicos S son esféricos, pero varían en tamaño según el nivel en el que se encuentran.
Acá lo vemos de forma genérica y acá lo vemos en su diagrama de contorno. El 90% de la densidad electrónica total está representada en estos gráficos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un 90% de eficiencia en nuestro gráfico. O sea que está comprobado de que este orbital S está representado de esta manera. Y para esto, un requisito de este orbital S es que nuestro nivel debe de ser igual a 1. Cuando hablamos de un orbital P, encontramos que este comienza con el número cuántico principal 2. Y este orbital también se representa con un diagrama de contorno, pero aquí ya varía, ya no es la misma forma esférica de un orbital S. Cuando es un orbital P es bilocular o dilocular. Comienza con el número cuántico número 2, recordemos, siempre eso. Y nos va a dar que son 3 valores con 3 orbitales P en distinta orientación. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos en un nivel 2 al orbital P en un eje Z, X y Y, como lo vemos. Entonces vemos que varía, ¿ve? Aquí está de una forma en Z, vertical, en X es transverso y en Y horizontal. Cuando hablamos de un orbital D, este comienza con el número cuántico principal número 3 y el orbital D se va a representar también con el diagrama de contornos. Ya vamos repitiendo 3 veces que se representa con el diagrama de contorno. Entonces siempre se va a representar de esa manera. Pues sí, generalmente los podemos ver de esa manera. ¿Y esto cómo lo hemos conseguido? Con esta máquina de espectros de emisión atómica, que es representado a través de un elemento que va a pasar a través de un prisma, que a través de una energía externa va a dar una longitud de onda, que es lo que estudiaba también Schrödinger y los demás que hemos estado mencionando. Entonces, ya tenemos que el número cuántico principal va a ser 3 y su subnivel va a ser 2. Entonces, nos dice que vamos a tener 5 valores con 5 orbitales representados de la siguiente manera. En el nivel 3, con el orbital D, y se va a dar en 5 maneras. Vamos a, en este caso, como ya son 3, es solamente cuestión de una ecuación matemática que se halla la distribución. Vamos a tener cuando sea XY, YZ, XZ, X al cuadrado menos Y cuadrado y Z al cuadrado. Entonces cada uno vemos que son 4. Pero ¿qué pasa acá con el 3DZ? Ya no es de esta forma tetrabular que nos decían, ¿no? Acá vemos que ya hay un anillo. ¿Qué nos quiere decir eso? Vamos a recordar aquí un poquito que cuando es 0 va a ser S, cuando es 1 es P, cuando es 2 es D, cuando es 3 es F y cuando es 4 es G. Si este subnivel va a ser 3 en F, va a ser distinto. ¿Por qué es distinto? Porque este ya se encuentra aquí. Es una variación de la D. Y esta variación es conocida como el orbital de mayor energía. Quiere decir que aquí van a estar F, G, H, porque recordemos que es un valor infinito. Que nosotros trabajemos hasta F es muy distinto. Y la forma que va a tener representada en el diagrama de contorno es dilobular con anillos. Entonces, es lo mismo que tenemos aquí, pero más específico. Los orbitales F son importantes porque explican el comportamiento de los elementos con un núcleo atómico mayor de 57, aunque no es fácil de representar en su forma. Un poquito más difícil de dibujar, ¿verdad? Pero este va a estar en un nivel principal número 4.
el número de orbitales presentes en un subnivel van a estar con cierto nivel principal. Entonces, vamos acá recordando, o sea, tenemos que tener en cuenta que estos orbitales están dentro de este número cuántico secundario que designa la forma. Por eso es que vemos acá qué es lo que pasa con ellos. Cuando es S, cuando es P, cuando es D y cuando es F. Ya sabemos por qué le pusieron sharp, porque tiene las líneas muy finas de dilocular o dibular, porque hacía referencia a ellos por las líneas intensas que tenían. Tetrabular, porque aquí ya se juntan dos dilbulares, o D, que es difuso también conocido, y F, el nivel fundamental. Recordemos eso. Entonces, aquí ya vamos a hablar de nuestro tercer número cuántico magnético, el cual está representado por las letras ML. Y este que nos dice que va a describir la orientación del orbital en el espacio. Dentro del subnivel vamos a encontrar el valor de este número cuántico magnético y va a depender del valor que tenga el número cuántico del momento angular, o sea, de nuestro subnivel. Aquí ya vemos una estructura, la imagen que les mostraba acerca de los orbitales. Cuando es S, cuando es P, cuando es D y cuando llegue incluso hasta F. Entonces, vamos recordando, siempre cuando es S va a ser 1, va a estar representado de esta manera. Entonces, si nosotros tenemos acá a nuestro subnivel, que es 0, ML va a ser 0. ¿Y por qué? Porque está regido bajo esta fórmula, 2L más 1. Esto ha sido calculado matemáticamente ya, entonces como ha sido comprobado experimentalmente, nosotros podemos seguir esta teoría. Si nuestro subnivel va a ser 1, vamos a tener como número cuántico magnético 3 siguiendo este. 2 por 1 más 1. Igualmente, cuando nuestro número cuántico magnético para un nivel 2 va a ser 5. Va a ser 7 cuando nuestro nivel sea 3. Cuando nuestro subnivel sea 3. Entonces, ¿esto concuerda con lo que estamos viendo acá? Sí. Vamos 0, un 5, un 7. Aquí es 1, perdón chicos, es 1. Disculpen. Para que no haya confusiones. Es 1, 3, 5 y 7. Entonces ya vamos avanzando y vamos conociendo nuestro nivel principal, nuestro segundo nivel o subnivel, que está conformado por S, P, D, F, los orbitales y nuestro número cuántico magnético que nos va a dar esto. Es como que los espacios que vamos a tener, ¿no? Y ya habíamos visto de que estos tenían una orientación distinta. ¿Y eso cómo se da? Según esta orientación del espacio. Cuando hablamos de nuestro número cuántico de spin del electrón, está representado por el ms. Y aquí nos dice que los experimentos realizados con los espectros de emisión de los átomos de sodio e hidrógeno indican que las líneas del espectro de emisión son generadas. Entonces, esto es un experimento que se ha realizado. ¿Y por qué trabajaban con el hidrógeno y con el sodio? Porque era uno de los elementos más fáciles de manejar en su momento y porque el hidrógeno un electrón. Entonces era más fácil ver el comportamiento de este. Y con el sodio, porque tenía más electrones, también podían ver esa parte. No recordemos que sodio tiene 11 electrones. Ahora, nos dice, según lo que ellos, los físicos, habían analizado, vemos que según la teoría electromagnética, cuando gira una carga se va a generar un campo magnético.
Ya habíamos hablado un poquito de esto y vamos a recordar que este campo magnético se va a generar a través de una estructura por la intervención de una fuente de energía. Y este movimiento es el responsable de que el electrón se comporte como un imán. Entonces nuestro electrón va a estar unido y regido a este núcleo por un campo magnético y este campo magnético está generando un imán por parte del electrón. Entonces, para tomar en cuenta que el spin del electrón, nuestro ms, va a tomar valores de más un medio o menos un medio. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a generar en qué dirección va a girar la carga del electrón. Cada uno de nuestros electrones, de qué manera gira. Cuando es positivo, gira de forma horaria. Cuando es negativo, gira de forma antihoraria. Tenemos aquí nuestro pequeño electrón que está girando horario, antihorario. Y esto se va a representar por un medio. Acá tenemos una pequeña ecuación que nos hace referencia a que n es el nivel, L el subnivel y X va a ser el número de electrones. Entonces esto también nos va a ayudar un poquito a determinar esta dirección del spin. Vamos a recordar eso. ¿Okay? Entonces, ¿a qué pero viene toda esta información acerca de los números cuánticos? De nuestro número cuántico principal, el del momento angular, el cuántico magnético y del spin. Nos va a llevar a ver esto, nuestra tabla periódica. ¿Y qué vamos a tener acá? Nosotros ahí vamos a encontrar la afinidad electrónica o la densidad que mencionábamos, ¿no? Entonces, cuando esta densidad electrónica se va a ver representada de esta manera. En nuestra tabla la reconocemos, ¿verdad? Aparentemente por fuera, como si fuera su esqueleto nada más. Esta afinidad o la densidad va a aumentar de izquierda a derecha en los grupos y en los niveles de abajo hacia arriba. ¿Cómo es esto? Como que no estamos entendiendo bien. Recordamos que en la tabla existen grupos y familias. Tenemos acá el grupo A con las familias del 1 al 8. Y cada uno contiene elementos. Y vemos que la densidad que se ha generado varía, ¿verdad? Recordamos esto. ¿Y esto cómo se mide? Con el radio atómico. Quiere decir cuál es la distancia que existe del núcleo hacia el último electrón que se encuentra. Recordamos al hidrógeno, cuando tiene un electrón es pequeñito. Mientras mayor cantidad de electrones tenga, más grande va a ser este radio. Y lo comprobamos aquí con el cesio. De todo este grupo, el cesio es el más grande elemento que tenemos con la mayor cantidad de electrones. ¿Y por qué? Porque su número atómico es de 55, a comparación de un hidrógeno que es de 1 o del helio que es de 2 también. Esto vamos a comprenderlo un poquito más en esta siguiente tabla periódica. Acá ya tenemos la mayoría de nuestros elementos y vemos cómo es que ha variado este radio atómico por parte de la densidad. Cuando hablamos acerca de la densidad atómica, lo referimos un poco al volumen que genera cada átomo, cada elemento con la cantidad de electrones que tenga. Mientras mayor cantidad de electrones vemos, más grande va a ser este radio, más grande su densidad y se va a encontrar de esta manera. Entonces, los experimentos que se han realizado a través de esta pequeña maquinita que nos muestra los espectros de emisión nos han dado como resultado nuestra pequeña tabla en la que entendemos un poquito más. Y si queremos ir más a detalle, hablamos acerca del subnivel, del momento magnético y del spin, cuando queremos conocer las características más particulares que pueden tener los átomos, ¿no? Pero experimentalmente, de una forma fácil, ¿cómo podríamos ver esto?
existen distintos tipos de métodos, no solo está los espectros que hemos visto, sino también vamos a tener acá, les voy a mostrar otros. Según el nivel que tienen, van a emanar un color característico. ¿Y esto por qué será? Sabemos que cada nivel es un número entero que está distribuido. El nivel 1 es el que está más cerca al núcleo, el 2 se va alejando más, 3 más, 4 más, y así sucesivamente. Y a cada uno de estos niveles se les asigna una letra, comenzando por K, L, M, N, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos, va alejándose y sí, tiene relación, ¿verdad? Entonces, cada nivel emite un color. ¿Y cómo es que se mira este color? Haciendo un experimento que va a llegar. Tenemos nuestro átomo, nuestro electrón, que se va a reflejar en un prisma generalmente y este va a emitir una luz. Puede ser con un nivel 1 rosado, un nivel 2 un azul oscuro, un nivel 3 azul claro, un nivel 4 verde, un nivel 5 amarillo, un nivel 6 rojo y un nivel 7 gris. Aquí vemos eso, ¿ver? La energía absorbida, lo que llega, y lo que rebota va a ser estos espectros de distintas tonalidades de colores. El nivel 3, rojo, el verde 4, el azul 5 y el 6 violeta. Y todos han llegado a un nivel 2. En este ejemplo en el que vemos llegan a un nivel 2. Puede llegar, por ejemplo, si tenemos solo dos niveles, acá, van partiendo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo es que todo lo que hemos estado estudiando y viendo, entendiendo un poquito más, ¿para qué nos puede servir conocer esos, no? Para esto, para poder comprender un poquito más acerca